Dios lo bendiga, pastor. Dios los bendiga, hermanos. Voy a hablarles sobre lo que es un sermón expositivo. El sermón expositivo es aquel en el cual el predicador toma un pasaje de la Biblia y lo explica versículo a versículo, idea por idea, mostrando la palabra de Dios, su significado original y cómo se aplica a nuestra vida. El centro del mensaje no son las ideas del predicador, sino la palabra de Dios. Quiere decir que el sermón expositivo expone, o sea, explica lo que Dios ya dijo en su palabra. En resumen, el sermón expositivo se basa en un pasaje bíblico, busca el significado original del texto, aplica la verdad de Dios a la vida del oyente, hace que Dios hable, no el predicador, y da una conclusión de todo el pasaje. Dios los bendiga, hermano. Dios les bendiga. Bueno, continuamos con el título del sermón, el cual es El soberano usa al dependiente. Esto pues ya nos va dando una idea hacia dónde va a ir este hermoso sermón y pues nos va dando como una expectativa. Señor Jesucristo les bendiga. Bueno, me corresponde exponer acerca del desarrollo del tema, el cual yo pienso que inicia en el versículo 1 y el hermano lo va desarrollando uno a uno hasta llegar al versículo 28. Dentro de este desarrollo, él menciona el contexto histórico y espiritual en el que se encontraba Israel, la condición de Ana, de esterilidad y la respuesta soberana de parte de Dios a la petición de Ana. Al final de este tema, o sea, pues del desarrollo del tema, empieza en el versículo 28 y desde ahí ya se da paso para que pase a la aplicación y la conclusión del tema. El Señor Jesús les bendiga. El predicador, basándose en la historia de Ana y su clamor a Dios por tener un hijo, utiliza como ilustración la soledad humana, el vacío que puede llegar a sentir una persona cuando pierde a un ser querido, o ha enviudado, o sencillamente se siente sola o solo. Entonces el predicador expone que es en estos momentos en el que Dios se preocupa por lo que sentimos y se preocupa por lo que padece nuestro corazón. Y asimismo, Él es fiel y Él es justo para responder conforme a la necesidad y a su voluntad. Así como Él, en semejanza de hombre, alguna vez también lo vivió y lo experimentó en carne propia, Él comprende y en base a eso siempre va a obrar de la mejor manera conforme a su soberanía. Es la mayor motivación para orar como Ana. Señor Jesucristo los bendiga, mis hermanos. Mi nombre es Esteban Rubio y les voy a hablar de qué citas bíblicas usa el predicador y cómo las enlaza con el desarrollo del tema. El título es El soberano usando al dependiente. En el inicio del sermón, Jesús es nuestro Rey soberano. Primera cita, 1 Samuel 5, verso 6. 1 Samuel 1 al 20. 1 Samuel 21 al 28. Primera de Crónicas capítulo 6, 27 al 38. Isaías 6. Otro título, El creyente obediente, el sumo sacerdote, la cabeza del animal. Éxodo 23 del 14 al 17. La soberanía de Dios sobre la vida humana, Deuteronomios capítulo 7 del 11 al 14. La compasión del Elcana, Proverbios 19:13, Primera de Pedro 3 del 1 al 7, Romanos 12, Primera de Samuel 1 al 11, 5 características de la oración de Ana, nos habla ahí. Filipenses 4:6, Santiago 5:13, Hebreos 4:16, Romanos 7, Mateo 7 del 7 al 11, Santiago 4:3, Primera de Tesalonicenses 4, la palabra de consolación, Primera de Samuel capítulo 1 verso 20, el Señor se preocupa por ti como nadie lo hace. Haz lo que bien te parezca, Primera de Juan 3:22, Romanos 12:1, y una conclusión es el Señor Jesucristo usa ese sufrimiento, esa aflicción, para alejarte de vivir para tu comodidad, para que vivas para Él y para llevarte a la oración. Y por última cita, Filipenses 3, y por último el predicador hace una oración al Señor para hacer su voluntad. Dios les Bendiciones para todos. A continuación les comentaré sobre los personajes principales. Tenemos a Ana, que es la mujer estéril. Después tenemos a Elcaná, que es el esposo de Ana. Elí, que es el sumo sacerdote y el que guió a Samuel. Tenemos
a Samuel, que es hijo de Ana. Tenemos a Saúl, que fue el primer rey de Israel. Y tenemos a Jonatán, hijo de Saúl, y a David, pastor ungido por Dios para ser rey. Y por último, sin menos importancia, Goliat, el gigante filisteo derrotado por el joven David. Dios les bendiga. El Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos. Lo que entendí del video es que el predicador estaba hablando sobre la soberanía de Dios, de cómo Dios trató con Ana respondiéndole su oración. Ella le estaba pidiendo a Dios por un hijo y Dios le respondió su petición. A pesar de que ella estaba muy triste, estaba muy afligida, Dios tuvo misericordia de ella. Esto también aprendí que sin Cristo nada somos, que Jesús es el dueño de todas las cosas y que sin Él no podemos vivir. Por eso debemos de obedecerlo, ser humildes con nuestro Señor Jesús, que Dios no nos debe nada, que nosotros le debemos a Él por habernos salvado, por habernos rescatado de allá del mundo, y que debemos de ser obedientes en su palabra y cada día de nuestros días de vida. Que hagamos la voluntad de Dios y no la voluntad de nosotros. Entonces, eso fue lo que aprendí del video. Dios les bendiga. ¿Cómo podría mejorar el sermón? Desde el inicio, definiría cuántos puntos vamos a ver en el sermón. Por ejemplo, 3 formas en que Dios usa al dependiente. Y así el oyente sabe hacia dónde va el sermón. También indicar con más fuerza qué significa ser dependiente y en el contexto de Ana, su historia y su sufrimiento. Esto lo haría más cercano al auditorio. Diera 3 pasos prácticos y concretos para la audiencia. Hoy tú puedes hacer esto, mañana puedes hacer lo otro. No solo la idea, sino también el cómo. Y terminaría con un llamado fuerte. ¿Estás dispuesto a hacer esto? ¿Estás dispuesto a depender de Dios? Y no solo a ver o a dejar la idea en el aire, sino decir, hoy puedes decir esto, hoy puedes hacer esto, hoy puedes orar esto. Y el mensaje no se queda solo en el querer, sino en el hacer. En resumen, también un buen tema o un buen texto está, pero hay que solo estructurarlo.